Continuamos con más invitados, más invitadas, amigos, amigas y colaboradores, por supuesto, que cada martes abren su sección particular aquí en A Media Mañana, Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Hace ya algún tiempo hablaba con nuestra abogada, con nuestra colaboradora mensual cada martes, con Montserrat, y le decíamos, oye, tenemos que plantear algo importante, y sobre todo con los tiempos que corren, ¿no? Que es el concurso de acreedores. Es un tema de rabiosa actualidad, porque claro, ¿qué me voy a decir? Ahora me pueden ver en pantalla, ¿no? Hay mucha gente que está hasta aquí, y es normal, y no pueden hacer frente a los pagos. Pues es un tema bastante extenso, y por tanto lo hemos querido dividir en dos programas. Hoy comenzamos la primera parte. Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca bastantes cosas. La más terrible, las situaciones de quiebra, ¿verdad? Pues de ello vamos a hablar en unos segundos con Montserrat Pijuán, que ya está aquí con nosotros, a la cual le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí con nosotros un martes más, que sé que tienes mucho trabajo. Montserrat, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias, yo encantada. Oye, Montserrat, concurso de acreedores, ya por sí esa palabra te entra urticaria, ¿no? En la piel, ¿no? Sí, sí. Lo primero que quiero matizar para que quede bien clarito es el concurso de acreedores como tal, el que vamos a explicar hoy, es el que se deja, digamos, para personas jurídicas. Vale. La semana pasada hablamos de la ley de segunda oportunidad, Sí. que era para personas físicas y empresarios individuales que no tuviesen la forma de persona jurídica, sociedad anónima, limitada y eso. Entonces, el concurso de acreedores es una figura que en el texto de refundido de la ley concursal o en la legislación concursal de siempre se reserva más bien a personas jurídicas. Vale. Sociedades, sobre todo limitadas, es lo que hoy en día predomina. Uh-huh. Cuando se cambió de que ya no existía, digamos, un capital máximo para poder hacer una SL, pues todo el mundo, nadie ya, yo creo que hoy en día constituir una sociedad anónima no lo hace nadie, todo el mundo hace limitadas. SL, Sociedad Limitada. Exacto. Vale. Montserrat, clases de concurso. ¿Quiénes intervienen? Hablamos siempre jurídico. Jurídico, personas jurídicas, es decir, una empresa que tenga, un empresario que tenga forma de SA, Sociedad Anónima, o SL, Sociedad Limitada. Vale. Entonces, hay dos clases de concurso. El voluntario, que es el que plantea el propio empresario cuando prevé que no, cuando sabe que no va a poder hacer frente a sus deudas, que es lo que se llama insolvencia actual, o lo prevé que en un futuro cercano, o sea, que no lo va a poder hacer frente a sus obligaciones, que es insolvencia, no me acuerdo de la palabra. En ese caso el empresario lo pide él voluntariamente, es lo que se llama concurso voluntario. Luego está cuando un acreedor del empresario, uno o varios, pero uno solo lo puede hacer, decir, a mí por una serie de circunstancias o tengo un embargo y no puedo cobrar, o no me paga. Entonces es el acreedor el que empieza, el que pide al juez la declaración de concurso, se llama concurso necesario. Masa activa y pasiva. ¿Qué nos puedes explicar de ello? Más activas son los bienes del empresario, es decir, todo lo que tiene inmuebles, propiedades, créditos, cosas que le deban a él, cantidades que le deban a él, todo eso conforma patrimonio empresarial. Con una cosa aquí en el concurso, con una matización en el concurso de acreedores, lo que se llama acción de reintegración. Es decir, si hay un bien que ha salido del patrimonio del empresario del deudor, incluso con 2 años de antelación a la fecha en que se va a declarar el concurso, se ha hecho de forma fraudulenta, digamos, sí, se puede pedir la reintegración de ese bien o de ese crédito a la masa activa para evitar fraudes, alzamientos de bienes y levantamientos de bienes. Entonces, es una acción que la pide cuando se descubre que puede haber
un empresario, que haya incurrido en esto, en un, digamos, levantamiento de un bien que se lo ha quitado de en medio, incluso con 2 años de anterioridad a la declaración de concurso, el administrador concursal, por sí o por indicación de algún acreedor, lo puede traer a iniciar una acción para traerlo a la masa activa. Montserrat, ¿y cuáles son los efectos de la declaración de concurso? Pues en principio, cuando se declara el concurso, que es lo primero, se declara el concurso ante el juez de lo mercantil, sí, del domicilio, de donde el empresario tenga su actividad corriente, sí, es decir, habitual, porque todos sabemos que hay empresas que tienen domicilio social en una nave vacía, por ejemplo, ¿no? O sea, se presume que la actividad habitual se tiene en el domicilio social, en la ciudad del domicilio social, pero no siempre es así. Por lo tanto, prima donde se tiene la actividad habitual. Cuando el juez declara el concurso, cuando el juez de lo mercantil declara el concurso, a partir de ahí se paraliza, dejan de correr intereses, excepto, por ejemplo, los salariales. Los créditos salariales siempre devengan intereses. Y algún tipo de crédito, digamos, hipotecario, pero eso va aparte, los créditos hipotecarios. Dejan de correr intereses. Se paralizan las ejecuciones. No puede haber reclamaciones individuales de ningún acreedor hacia ese deudor, hacia ese empresario que ha entrado en concurso. Sí. Y no, digamos que se paraliza un poco no se paraliza la actividad porque la actividad sigue, porque claro, si paralizas la actividad no puedes pagar acreedores. La actividad de la empresa sigue, pero se paralizan, digamos, que se puedan generar más deudas. Sobre todo anteriores a la declaración de concurso, porque a lo mejor se pueden ir generando deudas o digamos, inconvenientes o un pasivo, lo que sea, mientras está la actividad en periodo de concurso, porque no se termina la actividad, es decir, no se cierra una empresa porque se declare un concurso de acreedores. Sí, porque ahora entraremos dentro de lo que sería la fase del concurso, ¿no? Exacto. ¿Cómo van las fases? La fase del concurso, una es esa. Primero la fase común, que es cuando se declara el concurso, se nombra un administrador judicial, se determina por el administrador judicial los bienes, la masa activa y la masa pasiva, es decir, el patrimonio y las deudas, para entendernos. Se determina, y entonces hay una diferencia importante. Si el concurso es voluntario, que lo ha pedido el empresario porque prevé que no, efectivamente, que no puede hacer frente y pide la declaración de concurso, él sigue al frente del negocio, bajo la supervisión del administrador judicial. Tiene que pedirle consentimiento para hacer cualquier tipo de operación, ¿no? Que no sea, que se exceda un poco del tráfico normal de su empresa, tampoco para todo, ¿no? Pero si el concurso lo pide un acreedor, entonces el deudor, digamos, el empresario, deja de poder administrar su empresa y ya entra el administrador concursal a administrarlo todo. Ya. Entonces, esa es la fase de concurso inicial del concurso. Luego entra la fase de convenio. El administrador judicial, ¿qué tiene que hacer? Coger a los acreedores y decir, a ver, ¿cuáles son tus créditos? Formar la lista de acreedores, que se hace en la fase previa. Ya se ha hecho la lista de acreedores, se ha hecho todo, se ha determinado la masa activa y pasiva. Bueno, pues ahora vamos a hacer el convenio. Entonces, ahí sí que en el convenio el administrador concursal propone, bueno, pues tu crédito, mira, propone quitas de un 20, un 25, un 30, depende del patrimonio, de la masa activa con que el administrador se encuentre. Propone esperas, mira, pues tú vas a tardar en cobrar 2 años. Y entonces los acreedores se pueden oponer, porque eso es una propuesta. El deudor hace una propuesta de convenio. Se puede aceptar o no aceptar. Entonces, si los acreedores no aceptan, ahí entramos ya en la fase de liquidación. Pero bueno, si los acreedores aceptan, entonces ya digamos que se entra en el concurso cuando ya la empresa sigue funcionando bajo la tutela del administrador judicial para pagar esas deudas. 11. La fase de liquidación sería una conclusión del concurso. Exactamente, es la conclusión del concurso. Ahí es la conclusión del concurso cuando ya, o bien, se ha pagado todo, afortunadamente, se ha hecho todo estupendamente, divinamente, y ha habido bienes, y durante el periodo de concurso se han conseguido muchos ingresos en la empresa y demás, y se paga todo, conforme a lo que se ha pactado en el convenio,
lo cual sería, bueno, es lo ideal, esa fase de conclusión del concurso con que se pague todo, o simplemente que se llegue a que no a la insuficiencia de masa activa. Ese es el peor de los escenarios, la insuficiencia de masa activa. ¿Por qué? Porque va a haber muchos acreedores que se van a quedar sin cobrar. Claro. Entonces, no, es lo que tú dices, ¿no? La ausencia o la carencia de masa activa, automáticamente ya tienen que mentalizarse algunos acreedores que no van a recibir ninguna compensación, ¿no? O por lo menos no van a recibir nada. En principio, a ver, el concurso no extingue las deudas, es decir, esa deuda persiste, se declara el concurso, se termina el concurso en la fase de liquidación por ausencia de bienes, digamos que sea el peor de los escenarios, esa deuda sigue existiendo, esa deuda no se extingue. Y se tiene que pagar en un futuro. Y se tiene que pagar en un futuro. Es decir, ahí, por ejemplo, cada acreedor ya, digamos que las acciones individuales que hemos dicho que no se podían hacer contra el deudor por los acreedores que tuviese el empresario, ahora sí. A partir de ahora, si el concurso se finiquita, digamos, el acreedor que se haya quedado sin cobrar puede iniciar su reclamación. Vale. Monserrat, una cosa. Yo, por lo que te estoy oyendo con respecto a los efectos de la declaración del concurso, todo lo que son las fases del concurso de acreedores, en la conclusión del concurso, veo que es una tramitación larga y un poco lenta. Bastante. ¿Existe un concurso express? Sí. O sea, mucho más rápido de tramitación. Mucho más rápido. El concurso express es cuando al presentar la documentación al juez de la declaración de concurso el deudor o el acreedor, ya de entrada se ve que no va a haber bienes. Y de entrada se ve que hay una insuficiencia de masa activa. Para no dilatar el procedimiento, que no se va a servir para nada, porque además el procedimiento de concurso lleva unos costes, que además son créditos privilegiados, es decir, el administrador concursal cobra, evidentemente, y tiene unos aranceles y cobra. Y el concurso tiene unos costes, que además que son los primeros que se pagan, con cargo a la masa, que digamos que si no se encarece todavía más el concurso. O sea, no es conveniente, si la insolvencia no es realmente preocupante o es importante, no es bueno, me declaro un concurso, a la buena de Dios, no, porque el concurso tiene unos costes financieros y unos costes monetarios. Por lo tanto, si se ve que eso no se va nada más pedir el concurso, entrar la declaración de concurso en el juzgado, se ve que ya hay insuficiencia de masa activa, si el juez prevé que no puede haber acciones de reintegración, que habíamos dicho, que algún acreedor que haya aparecido por ahí, que haya el deudor se haya deshecho de algún bien y aparezca otro por ahí, o alguna cosa que puedan aparecer extrañas por ahí, el juez inmediatamente en la resolución que declare el concurso lo cierra y declara la liquidación, el cierre del concurso y el cierre de la empresa. O sea, no se puede tener actividad como pudiera ser antes, ¿no? Como hemos hecho antes. Se cierra la empresa y se cierra la empresa en el registro mercantil. Se cierra concurso, se cierra empresa. Ahí no se puede tener más actividad, ¿no? Las deudas quedan subsistentes. Las deudas no se extinguen. O sí tienes que pagar. O sí tienes que pagar. Entonces, ahí está, digamos que, bueno, en la práctica, ¿qué pasa? Que como el empresario no venga a mejor fortuna, como es un término jurídico que también se emplea, pues es difícil que un acreedor cobre, seamos claros. Siempre existen posibilidades. Por ejemplo, ¿hay alguna posibilidad, alguna forma de una refinanciación para evitar el concurso de acreedores? Sí. Es lo que se llama derecho preconcursal, es decir, previo al concurso, un acuerdo de refinanciación. Lo mismo que existía el acuerdo extrajudicial para las personas físicas, existen los acuerdos de refinanciación para las personas jurídicas. Lo primero que tiene que haber es un plan de viabilidad, además supervisado por un auditor o por una persona experta nombrada por el registro mercantil. Se hace un plan de viabilidad. Sobre todo son insolvencias que efectivamente se pueden prever que son momentáneas, que son por unas causas muy determinadas. Y entonces se establecen acuerdos de refinanciación, se hace una lista de acreedores también, se establecen los acreedores y el deudor es el que intenta refinanciar esas deudas con los acreedores, de alguna manera, también con quitas, con esperas y tal. Entonces, se puede ser con unos pocos, o sea, de todos los acreedores que tenga uno, puede ser con la mayoría, por ejemplo, con las 3/5 partes del pasivo, que además ese acuerdo de refinanciación se homologa judicialmente,
y además vincula y además tiene que ser en escritura pública, es decir, el acuerdo de refinanciación se tiene que llevar a notario, a elevar escritura pública. Y luego está refinanciaciones singulares, es decir, yo cojo a 2 o 3 de todos mis acreedores porque el resto no ha querido o porque no sé, no hay ninguna regla especial para eso. Cojo a 2 y refinancio con ellos mi deuda. Eso ya no se homologa judicialmente. Y el resto de las deudas siguen existiendo. Pero bueno, por lo menos ya también me da un cierto respiro si 2 de mis acreedores consigo refinanciar la deuda con ellos. Claro. Bueno. Me he dejado la última pregunta para el final, lo mejor. Porque como estamos viviendo en unas circunstancias y unos entornos y una normalidad, entre comillas, Montserrat, ¿hay medidas que afectan al concurso de acreedores por causa de COVID? Lo mismo que se han ido dictando diversos decretos en la época COVID de distintas materias, también se han dictado normas para el tema del concurso. Entonces, por ejemplo, hay un deber, que eso no lo he dicho, hay un deber de solicitar la declaración de concurso, la administración de la sociedad, es decir, el administrador de la sociedad, sea el propio empresario o un consejo de administración. Tiene el deber tiene 2 meses desde que conoció o pudo conocer, lo que dice la ley, conoció o pudo conocer la insolvencia para pedir el concurso a acreedores. Vale. Ese plazo que ha hecho el COVID se ha alargado, se ha prorrogado. Hasta ahora, dentro de poco, vuelve a vencer, no sé si lo volverán a prorrogar, porque estos están así, hasta el 14 de marzo. Vence o sea, no hay obligación por parte del empresario de pedir la declaración de concurso. Y si a un acreedor lo ha pedido, ya el juez no tiene que tomar ninguna resolución ni declarar ese concurso hasta el 14 de marzo. Luego también hay una serie de connotaciones con respecto a los créditos y etcétera, etcétera. Pero bueno, eso... Si te parece, dejamos aquí la primera parte con respecto a todo lo concerniente al concurso de acreedores, porque como bien decía antes, es un poco extenso, es amplio. Estas son las líneas básicas. Yo creo que si una cosa sí que importante, que es la última pieza del concurso, es cuando se puede declarar el concurso culpable. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una mala fe por parte del empresario en el desarrollo del concurso. Vale. Entonces, el concurso puede terminar como fortuito, lo que llamaban antiguamente la pieza de calificación de la quiebra. El concurso puede terminar como fortuito, es decir, el empresario no tiene ninguna responsabilidad, ha sido una insolvencia fortuita, o culpable, es decir, se han hecho cosas de mala fe por parte del deudor. Eso tiene sus consecuencias jurídicas, porque, por ejemplo, un concursado culpable no puede administrar bienes de otra persona, ni de terceros durante hasta 15 años. Entonces, si el concurso es declarado culpable, además ahí entra el Ministerio Fiscal, cuando el concurso se prevé que va a ser culpable y el juez prevé que puede ser un concurso culpable, entra el Ministerio Fiscal. Es decir, ojo que no caigamos en la tentación, de hacer barbaridades cuando se declara un concurso. Sin duda. Ahí lo vamos a dejar, si te parece, Montserrat Pijuán, ¿vale? Vale. La segunda parte la dejamos para el próximo martes, seguimos con concurso de acreedores, que es bastante interesante y muy extenso, ¿no? Sí, sí, muy, muy extenso. Quizá profundizando en alguna cosa más, que digamos, hemos dado las pinceladas más básicas. Yo no sé qué aspectos pueden ser más, lo pensaré, qué aspecto puede ser más interesante para profundizar más en un aspecto concreto. Perfecto. Hemos dado la pincelada de todo el procedimiento, las pinceladas de todo el procedimiento, del principio al fin del procedimiento, pero quizás sería interesante incidir en alguno de los puntos concretos. Y además más importantes, ¿no? Exacto. Y más interesantes, sobre todo para las personas que se puedan exponer a lo que pueda ser un concurso de acreedores. Montserrat Pijuán, feliz semana. El próximo martes te esperamos aquí. Hoy ha sido mucho más arduo y menos entretenido, yo creo. Que va, muy bien. No, es muy interesante. Porque... Así yo también he conocido todo lo que es el tema burocrático del concurso de acreedores. Claro, es que además hoy en día hay muchas sociedades limitadas, muchos empresarios escogen la forma. Son 3.000 euros de capital mínimo. Un día hablaremos de las constituciones de las sociedades y cómo hacerlo. Sin duda alguna. Pero hay muchos empresarios que tienen una sociedad limitada, muchísimos.
desde luego. Montserrat, muchísimas gracias. Montserrat Pejuán, nuestra abogada de cada martes. Feliz semana. Igualmente, muchas gracias. Estaremos a la misma hora el próximo martes. Gracias. Muy bien, gracias. Nosotros continuamos a media mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Tenemos muchas más cosas que ofrecerles.